Muy buenas, buenas, queridos aprendices. El día de hoy vamos a ver lo que son la clasificación de las vías en Colombia, en la cual pues tenemos un libro que se llama de James Cárdenas. Esa es la segunda edición, en la cual pues me estoy basando para plasmarle esta clase, esta videoclase, y en las normas de INVIAS. Bueno, las vías se clasifican en primera instancia con el fin de darle un toque organizacional, la cual pues se ven vinculadas con diferentes características, lo que nos permite agruparlas y crear una forma especial para nombrarlas, ¿ya? Esto se hace a través de las zonas del país, conociendo cada territorio, ¿verdad? Eso le va a dar la importancia. Ya después de estipular la importancia y conociendo el tipo de vehículos que podemos encontrar que van a transitar por esa vía, nosotros pues escogemos el tipo de infraestructura y las condiciones en las cuales se van a desarrollar esas vías. ¿Quiénes van a ser los administradores de esas vías? ¿Quiénes las van a intervenir? Ya ahí puede ser las diferentes organizaciones a nivel nacional, que puede ser la ANI o puede ser INVIAS. O en sus defectos, los departamentos, municipios. ¿Ya? Bueno, entonces seguimos adelante. Eso sí para obtener su comportamiento, ver la complejidad del proyecto, los diseños que se van a necesitar para poder desarrollarlas, cuáles serán las obras complementarias de acuerdo a la ubicación, la topografía de esa vía. Primero que todo, pues antes de ir a las clasificaciones de las vías, vamos a conocer sobre un proyecto integral sobre una carretera. Para que una carretera sea un proyecto integral, primeramente tenemos que basarnos en su diseño geométrico, que es la parte más importante, y debido a través de él se establecen diferentes configuraciones, ya sea en el sentido de la vía o sea transversal, que uniendo todas las partes sería la tridimensionalidad del diseño geométrico. Dentro de ese proyecto integral vamos a contar con algo que es funcional. La vía debe ser funcional, debe ser segura, debe ser cómoda, debe ser estética, económica y sobre todo que sea compatible con el medio ambiente. Ahorita vamos a ver cada una de ellas para conocerlas y mirar cómo puede contribuir para que se convierta en un proyecto integral una carretera. ¿Cuándo una vía o una carretera se puede decir que es funcional? Hombre, cuando esta vía cumple con ciertas características geométricas y unos volúmenes de tránsito, de tal manera que ofrezca una adecuada movilidad a través de una velocidad de operación suficiente. ¿Qué nos quiere decir? Va a haber un flujo vehicular, ¿verdad? Ese tipo de flujo vehicular nos va a decir es funcional, la están usando. De otra forma, que a través de ella, pues, las velocidades de operaciones que se tengan sean las más correctas. Es decir, las vías nos van a permitir que lleguemos de un punto a otro lo más rápido posible y que sea seguro. Esa velocidad de operación tiene que ser la suficiente sin que el motor se vea afectado, ¿verdad? Y que desarrolle las velocidades que uno requiere. En ese sentido se puede decir que es funcional. Cuando miramos una vía que sea segura, todo se basa en el diseño geométrico que vamos a tener. Esta es la premisa básica para decir que la vía es segura, donde va a ser un diseño simple, que las curvaturas sean adaptadas de acuerdo a la velocidad, al terreno que se va a tener, que sea algo uniforme y consistente, que no genere ningún tipo de peligro para que el vehículo que esté transitando sobre ella vaya a correr algún riesgo y se pueda salir de la misma. Eso va a garantizar que la vía sea segura. Que sea cómoda.
Sabemos que muchas vías en el departamento pues no son muy cómodas. Cuando tenemos una superficie de carpeta de rodadura donde el vehículo pueda ir, ¿verdad? Y no tenga ningún obstáculo, ningún bache, ningún tipo de condiciones que impida o haga incómodo el uso de ella a través de un viaje, ¿no? Porque muchas veces nosotros vamos en los vehículos y podemos sentir que cuando las llantas van tocando la superficie de la carpeta de rodadura, sentimos un zumbido, ¿verdad? Eso quiere decir que el pavimento no se encuentra en su máxima, no se encuentra óptimo para decir que está cumpliendo. Eso quiere decir que ya necesita un mantenimiento. Pero la vía será cómoda en la medida en que se disminuyan las aceleraciones de los vehículos y sus variaciones, a la cual se logra ajustando las curvaturas de la geometría y sus transiciones a las velocidades de operación por las que optan los conductores a lo largo de los tramos. Otra particularidad que se hace al diseño geométrico de vía es que las curvaturas al momento de tomarlas sean agradables y que permita que las velocidades se mantengan, ¿verdad? Se mantengan esas velocidades y que el usuario no se sienta que se va a salir de ella. Al momento de tomar la curva sienta algo agradable. Aquí podemos ver que estas vías que estamos acá son en Bolivia, ahí realmente el usuario se encuentra tenso, ¿verdad? No va a decir, esta vía no es muy cómoda, porque está colocando su vida en peligro y la vista que tiene pues no es la más agradable para ni siquiera para el usuario, ni para el que está manejando, ni el que va de pasajero. Esta sí podemos decir que, miren, es una belleza lo que se logra ver acá, ¿verdad? Unas curvas realmente muy moderadas que le permiten al operador mantener la velocidad y seguir su camino hacia el destino. La estética prácticamente es adaptar la vía al paisaje que nosotros tenemos. Eso le da unos aspectos visuales, una perspectiva cambiante y agradable para que el conductor que vaya recorriendo esa vía, primero, se le haga fácil. Y segundo, pues, que sea una vista totalmente agradable y se sienta cómodo. Miren, Camino a Valledupar podemos ver un tramo donde realmente es muy hermoso, que hace una compatibilidad con la vía al momento que uno cruza ese sector y donde se encuentran los árboles pegados y uno pasa como si fuera por un túnel. ¿Qué hace que una vía sea económica? Bueno, cuando esta vía o este proyecto cumple con todos los requerimientos que anteriormente fueron previstos en el diseño y se van a cumplir todos los objetivos. Se puede decir que va a ser económico, ¿verdad? Cuando se ofrecen las mejores posibilidades para su construcción, para su mantenimiento. En ese sentido, es económica. ¿Qué hace a una vía que sea bastante costosa? Cuando tengamos que hacer grandes volúmenes de tierra y tengamos que crear puentes. En ese sentido, ya la vía va a ser un poco más costosa. Siempre estamos buscando que esa vía, pues el proyecto se genere en las laderas de las montañas, si tenemos que subir montaña, ¿verdad? Buscando rodearla para que las anteriores, como son su función, su comodidad, sean de alto grado y buscando la economía del proyecto. Que sea compatible con el ambiente. Nosotros vamos a adaptar la vía a la topografía, ¿no? Cuando nosotros adaptamos el proyecto a la topografía, nos estamos ahorrando grandes volúmenes de tierra. Y, aparte de eso, el buen uso de los suelos, que vamos a embellecer a la vía, le vamos a dar un toque agradable al momento de mitigar impactos ambientales que nosotros vamos a poder tener dentro de los proyectos. Es lo que se busca, que se construya en la vía y que los impactos negativos sean los menores posibles para no afectar la flora y la fauna. Ahora sí vamos a comenzar como son las clasificaciones de las vías, ¿no? En esta instancia vamos a tener 4 clasificaciones.
Una, según su función. Dos, según el tipo de terreno. Tres, según su competencia. Y cuatro, según sus características. Según el libro de James Cárdenas y otras informaciones que encontré, pues estas son las características más comunes y las más esenciales al momento de clasificar una vía en Colombia. ¿Cuándo podemos clasificarla según su función? Aquí entran si es de primer orden, de segundo orden o de tercer orden. Vamos a conocer cada una de ellas cuando es de primero, segundo y tercer orden. ¿Cuándo podemos decir que es de primer orden? Son aquellas troncales, las transversales o de acceso a departamentos, que cumpla la función básica de interacción de las principales zonas de producción, de consumo del país y demás países. ¿Qué nos quiere decir esto, jóvenes? Que si yo tengo una zona de producción, por ejemplo, una frontera, ¿verdad? O el puerto, o una zona minera, esa parte se convierte ya en una zona de producción para el país. ¿Qué quiere decir esto? Que de ahí se van a llevar productos a demás ciudades. Los departamentos o los países que se comuniquen a través de estas vías van a ser de primer orden. Y hay una connotación con este tipo de vías de primer orden, que siempre deben ser pavimentadas, deben ir pavimentadas. Y estas pueden ser de calzadas divididas o de una sola calzada o de múltiples carriles. ¿Cuándo son de segundo orden? Bueno, son aquellas vías que permiten que se unan cabeceras municipales. Es decir, cuando se une un municipio con otro municipio, ¿verdad? En ese momento, o cuando se comunican estos municipios con las vías primarias. En ese momento ya se convierten vías de segundo orden o secundarias. Estas carreteras se pueden pavimentar o también se pueden trabajar en afirmado, pero una vía en afirmado realmente durará poco. ¿Qué es lo que buscan los entes territoriales o las entidades que administran estas vías? Que esas vías sean totalmente pavimentadas, ¿verdad? Garantizando un flujo realmente muy agradable, es decir, que el proyecto se integra. Pero siempre prefieren que sean pavimentadas para perdurar en óptimas condiciones durante mucho tiempo. Por eso estas vías se pavimentan. El tipo de pavimento lo va a elegir el proyecto, de acuerdo a las condiciones, las necesidades del proyecto. Eso lo va a elegir quien diseña, ¿verdad? De acuerdo a los estudios que se hagan. Las vías terciarias, bueno, son aquellas vías que permiten el acceso de veredas con cabeceras municipales o veredas entre sí. Estas vías pueden trabajarse en afirmado, ¿verdad? O pueden trabajarse en un tipo de pavimento que muchos conocemos que se llama placahuellas. El diseño geométrico tiene que cumplir absolutamente como si se estuviera realizando el diseño de una vía secundaria. Como lo decía, en estos casos, pues, es posiblemente una pavimentación en placahuella. También se puede hacer en pavimento flexible, también se puede hacer en pavimento rígido. Cualquiera opción. ¿De qué va a depender eso? Del tipo de las condiciones del proyecto. Eso lo va a determinar cómo se debe hacer, cómo se debe diseñar y en qué tipo de materiales se van a construir esos pavimentos. Miren. Según el tipo de terreno. Bueno, ya aquí entramos a otra, ¿verdad? Que es el tipo de terreno. Es de acuerdo a la topografía predominante del tramo que se esté estudiando. De allí que a lo largo de una carretera pueden presentarse tramos homogéneos en diferentes tipos de terreno. Esto se clasifica con base a las pendientes de las laderas naturales en el entorno y transversalmente a la vía. ¿Qué nos quiere decir? Que a medida que nosotros vamos buscando la conexión entre dos puntos, ¿verdad? Puede cambiar el relieve, puede cambiar, puede pasar de plano a ondulado, puede pasar de ondulado a montañoso y puede pasar de montañoso a escarpado. ¿Qué significa cada uno de ellos? Pues lo vamos a conocer. ¿Cuándo es plano realmente, verdad? Donde las pendientes son mínimas. ¿Cuándo son ondulados? Cuando realmente ya estamos pasando de una superficie plana, por decirlo de ese punto de vista, a una que ya comienza a variar su topografía. ¿Cuándo es montañoso? Pues ya nos adentramos ya a las laderas de las montañas, por ejemplo, la cordillera, ¿verdad? Las cordilleras que hacen parte de Colombia. ¿Y cuándo decimos que es escarpado? Cuando
ya estamos en las partes más altas de esas montañas. Ahí se pueden decir que son escarpadas. Entonces, terreno plano, terreno ondulado, terreno montañoso y terreno escarpado. Esas son las carreteras, los tipos de terreno que vamos a tener en las diferentes vías que vamos a analizar. ¿Cuándo podemos decir que la carretera es plana? Pues cuando estamos combinando los alineamientos horizontales y verticales. ¿Cuáles son los alineamientos horizontales? Así, verticales, así. Que nos permiten que los vehículos livianos, ¿verdad? Y los vehículos pesados puedan tener la misma velocidad. Repito, en condiciones que el terreno sea plano, ¿verdad? Las velocidades de los vehículos livianos en comparación con los vehículos pesados, llámese en tractocamiones, ¿verdad? O comúnmente, como le dicen, mulas, van a mantener aproximadamente la misma velocidad. Si eso suele suceder, estamos en una condición de terreno plano. En el caso del plano, las pendientes van a estar, son menores al 3%. ¿Cuándo estamos en un terreno ondulado? Bueno, eso es muy sencillo. Cuando ya prácticamente los vehículos pesados, en comparación con las velocidades de los vehículos livianos, ya comienzan a disminuir considerablemente esas variaciones de velocidades de operación, ¿verdad? Pero que aún así esas velocidades pueden ser sostenidas y prolongadas en diferentes tramos de la vía. Durante las condiciones de terreno, ¿verdad? Los movimientos aquí son moderados, ya en los planos, pues prácticamente son muy pequeños los movimientos de tierra que se pueden hacer, aquí ya son más moderadamente. Y las pendientes, pues, van a estar entre el 3 y el 100%. La utilización de equipos para los movimientos de tierra no va a ser muy dificultoso, por lo tanto pueden desarrollar. Cuando decimos que un terreno es montañoso para la carretera, aquí pues ya los vehículos pesados son obligados, ¿no?, a disminuir las velocidades muy por debajo de los vehículos livianos y a sostener en pendientes muy cortas velocidades menores. Eso se va a ir presentando frecuentemente. No quiere decir que va a ser durante toda la vía, pero hay momentos en los que ellos van a tener que disminuir muy considerablemente, muy por debajo de las velocidades con respecto a los vehículos livianos. Aquí los movimientos de tierra durante la construcción de la vía pues van a presentar algunas dificultades con respecto a la emplanación. Sus pendientes van a ser predominantes entre el 6 y el 8%. Y ahí vamos a decir que estamos ya en un terreno que es montañoso. Cuando los terrenos son escarpados, realmente ya, como les decía al principio, estamos en la parte más alta de las montañas, ¿verdad? Y esto, en el material que le envié, hay un cuadro donde se explica gráficamente la variación de los diferentes terrenos de acuerdo a las condiciones que se encuentren. En este caso, pues, aquí se obliga a los vehículos pesados a mantener velocidades sostenidas por pendientes por tramos muy frecuentes y posiblemente el viaje sea un poco digamos que tedioso, por decirlo así, porque las velocidades van a ser muy mínimas para los vehículos pesados por las condiciones en las que se encuentra la vía. Se van a exigir bastantes movimientos de tierra y va a ser muy dificultoso para generar lo que es el trazo y la explanación de esos alineamientos que se van a definir en esas vías. Por lo general, estas vías se encuentran en la parte de las montañas que se llaman líneas divisoras de agua. Es decir, la parte más alta, para acá escurre agua, por esta escurre agua. La parte más alta de la montaña, a esta línea que va a recorrer toda la parte más alta de toda la cordillera, pues la montaña, a eso es lo que se le llama líneas divisoras de agua, ¿verdad? Más o menos por ahí es que se están haciendo estas vías y se llaman, ya serán terrenos escarpados. Y las longitudes, perdón, las pendientes de esos terrenos escarpados van a ser iguales o superiores al 8%. Entonces, hasta el momento ya hemos analizado casi todos los terrenos según sus características, ¿no? Ahora vamos a analizar según sus competencias. Aquí ya vamos a mirar si es que esta vía es nacional, si es departamental, si son veredales o caminos veredales, si son distritales o municipales. Vamos a analizar cada una de ellas para ver
¿Qué nos pueden decir de eso? Sobre las carreteras nacionales, son aquellas vías, ¿verdad?, que están y son directamente administradas por el Instituto Nacional de Vías y que se encuentran concesionadas bajo la administración de la Agencia Nacional de Infraestructura. Algunas de ellas están bajo esa administración, ¿verdad?, que es ANI, y otras las tiene directamente el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS. Y todas esas forman la red de carreteras primarias en Colombia. ¿Cuáles son? Las nacionales. Las carreteras departamentales son aquellas que están en propiedad de los departamentos, es decir, la administran los departamentos, es decir, les hace el mantenimiento el departamento en conjunto con otras entidades, sean con la ANI o ya sea con INVÍAS u otras entidades que permitan su construcción y mantenimiento. Pero en sí, la que se encarga directamente de hacer los mantenimientos de estas vías son los departamentos. Por eso se llamarán y formarán toda la red secundaria de carreteras en Colombia. Las veredales o caminos veredales son aquellas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías y los municipios. Es decir, en conjunto con INVÍAS y los municipios, ellos se encargan de realizar su construcción, de realizar su mantenimiento, ¿verdad? Y estas van a formar totalmente lo que son las vías terciarias en Colombia. Las vías que son distritales y municipales. Las vías que son distritales y municipales son aquellas vías urbanas y suburbanas y rurales a cargo del distrito o del municipio. El municipio son las que se van a encargar de construirlas, de realizarlas y mantenerlas. Estos recursos se pueden adquirir a través de los departamentos, es decir, la gobernación o las alcaldías o la nación, pero las construye y las administra el municipio. Ahora las vamos a ver según sus características. Vamos a tener autopistas, multicarriles, de 2 carriles, ¿verdad? Aquí vamos a conocer cada una de ellas. ¿Cuándo son autopistas? Pues son vías de calzada separadas, cada una de ellas con 2 o más carriles y con control total de acceso. ¿Qué quiere decir? Que estas vías son de acceso, o sea, son de velocidades altas, ¿verdad? Y de alto flujo vehicular, y para poder ingresar a ellas se van a tener un control total de acceso. Esto para evitar que hayan accidentes. Las entradas y salidas de las autopistas se realizan únicamente a través de intersecciones a desnivel. ¿Qué significa intersecciones a desnivel? Es decir, que se puede hacer una oreja que haga esto. Esta es mi vía, va por aquí, por debajo va otra, y para poder ingresar a la que va de arriba yo tengo que hacer esto. Esta viene de aquí, hace un círculo giratorio subiendo de nivel y se ingresa esta y sigue. Eso es lo que nosotros le podemos llamar las intersecciones a desnivel. Comúnmente se le pueden llamar también como distribuidores o intercambiadores, porque ellos ahí van a permitir que las velocidades se logren mantener. 2, no tienen que hacer un pare totalmente. Ahí puede colocar una señalización que se llame ceder el paso y el vehículo va a seguir su tráfico comúnmente. Esos son intercambiadores con un control total de acceso. Esas son las autopistas. Multicarriles, pues son carreteras divididas o no de 2 o más carriles en sentido y control parcial de acceso. Aquí esos carriles pueden tener un sentido unidireccional o bidireccional. Eso va a depender de cómo la esté diseñando, cómo está organizada esas carreteras multicarriles, ¿verdad? El control de acceso puede ser a través de intercambiadores a desnivel o nivel. Esto se va a diseñar de acuerdo a las condiciones del proyecto. ¿Cuándo es a nivel? A nivel es que
esta es mi vía y yo puedo hacer en el mismo plano, puedo hacer el intercambio, ¿verdad? A desnivel ya se lo expliqué ahorita, que una se encuentra arriba, otra se encuentra abajo, y busco una forma de conexión para que esta logre llegar aquí. Hace esto, un giratorio, y ya aquí. La vía por debajo, la vía por arriba, y esta, para llegar a esta, tiene que hacer esto. Sale por aquí, sube por aquí, y viene aquí, sigue el camino de esto. Carreteras de 2 carriles. Pues, es la que más común nosotros vemos. Es una carretera con una sola calzada, ¿verdad? Y son de 2 carriles. Cada uno con sentido de circulación, ya puede ser sentidos contrarios o sentidos en una sola dirección, y las intersecciones y accesos a estas son directamente en el mismo plano y se controla a través de márgenes, señalizaciones, para que los vehículos puedan adentrarse de ella y no provocar ningún tipo de accidentes. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado, muchachos, esta pequeña charla, y pues nos vemos en el siguiente tema, que es el tipos de pavimentos. Esto está muy interesante, muchachos, saquen el mayor provecho. Cualquier pregunta me la pueden hacer a través de los canales que estamos manejando. Muchas gracias, que le vaya muy bien, y recuerden, quédate en casa para que esta pandemia se logre controlar y podemos salir de esto mucho más rápido y volver a las instalaciones que normalmente nosotros asistimos. Que tengan una feliz